Bon dia, benvinguts i benvingudes a Converses de Vida als Barris. Som a Barberà del Vallès i jo sóc la Bàrbara. No sóc d'aquí, però coordino el projecte Aporta de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya en conveni amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès, on treballem per combatre la solitud no desitjada entre la nostra gent gran. Converses de Vida als Barris és un programa que vol donar veu a les persones grans dels barris de la Romànica i el casc antic per preservar la memòria oral de la gent gran perquè encara tenen moltes coses a explicar i les seves històries no s'han de perdre. I d'on surt aquest programa? Doncs ens hem unit uns quants projectes, entitats i serveis de Barberà per fer possible aquest podcast. Entre ells, les regidories de gent gran i memòria històrica, el Pla de Barris del Casc Antic i Ràdio Barberà. Tot comença amb els grups de conversa que hem estat fent al Casal de Cultura i al Centre Cívic de Can Amiguet, on la gent gran dels barris ha pogut obrir els calaixos de la memòria i compartir les seves vivències, aquelles que ens han portat fins aquí. Avui tenim amb nosaltres 4 veïnes de la Romànica i el Casc Antic, que ens explicaran les seves històries. La Paquita i l'Eulàlia, de la Romànica, la Paqui i la Carmela, del Casc Antic, i jo que moderaré una mica aquesta conversa. Avui estem aquí per parlar d'experiències migratòries. Benvinguts i benvingudes a Converses de Vida als Barris, un espai per escoltar, recordar i aprendre. Paquita, bon día. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Hoy estoy pletórica. Pletórica. Estoy que no cojo. Esto es grande para mí. Pequeño no. Pero estamos aquí para explicar pues vivencias que tendré que cortar porque tenemos vivencias largas. Tenéis para explicar, ¿no? Vale. Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Hola, buenos días. Bien, estoy bien. ¿Estás bien? Bueno, aquí estoy a tener una experiencia más en la vida. Una experiencia más, ¿no? Sí, pues sí. Y por aquí, Eulàlia, de la Romànica, ¿cómo estás? Yo estoy bien, no tengo nervios ni nada. Fantástico. Son cosas que se han de hacer, pues se hacen. Muy bien. Carmela, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien. ¿Te encuentras bien? Sí. Vale, pues vayamos allá. Avui, a Converses de Vida als Barris, conversarem sobre una de les etapes més determinants de la història recent de Catalunya, els processos migratoris que van tenir lloc des del sud de l'estat espanyol durant la segona meitat del segle XX. Aquesta època va veure com milers de persones procedents d'Andalusia, Extremadura, Múrcia i altres regions van buscar a Catalunya noves oportunitats de treball, escapant de la pobresa i les condicions de vida precàries que vivien als seus llocs d'origen. A la comarca del Vallès Occidental, aquesta onada migratòria va ser especialment significativa, amb més de 200.000 persones que es van establir a la zona entre els anys 1950 i 1970, transformant-ne el paisatge social, cultural i econòmic. Aquesta migració massiva va contribuir a la diversitat cultural de la regió, però també va generar nous reptes socials, econòmics i laborals. Avui explorarem aquestes històries de vida i l'impacte que van tenir amb les seves pròpies protagonistas. Entonces, vamos a hacer una pequeña rueda de presentación, ¿vale? Paquita, Sí. ¿dónde naciste? En ¿Cuántos Gor. años tienes? En Gor. Nací en Gor, provincia de Granada. ¿Y cuántos años hace que viniste a Pues, Cataluña? Llegamos aquí en el 56, me parece que llegamos. En el 56, Sí. y eso hace No lo sé, muchos años. muchos años. Muchos ¿Cuántos años años. tenías cuando llegaste? Muchos años. Y bueno, llegamos a Cataluña con una mano atrás y la otra delante, por lo menos mi familia, sin nada, porque había personas que en el pueblo tenían tierras o tenían algo y cuando vinieron aquí, como había tanto terreno vacío, pues se hacían las casas. Nosotros, pues no, una habitación, que si tenías la habitación podías venir a Cataluña, por las que no las llevaban a Montjuïc y de allí para su pueblo. Era horror, era horror.
Paqui, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años llevas en Cataluña? Yo tengo 72 y me vine aquí con 12 años. ¿En qué año fue? Ay, ya no sabía decirte. Hace muchos. No he hecho la cuenta. ¿Y dónde naciste? ¿En qué pueblo? Yo en Extremadura, de Almorín. Un pueblo que quiero muchísimo y es precioso. Y bueno, la verdad no me hubiera venido, pero las circunstancias, pues... Las circunstancias lo determinaron un poco, ¿no? Lo determinaron así. O sea, venía la familia, la otra, uno tiraba de otro, y al final nos vimos todos aquí. Carmela, ¿cuántos años tienes? Tengo 80. Marzo hago 81. ¿Y dónde naciste? Nací en Antequera, provincia de Málaga. ¿Y cuántos años hace que viniste a Cataluña? Pues vine con 12 años. Con 12 años también, como Paqui. No, aún no lo iba a cumplir los 12 años. Entonces vinimos porque unas tías mías estaban aquí, las hermanas de mi madre. Y entonces fueron allá al pueblo a ver a su hermana y nos llevó a nosotros a todos, mi hermana y a mí. Y le dijo a mi padre, deja que me lleve las niñas. Y nos venimos aquí con ella. Y entonces a raíz de eso, que vino la ría y todo eso, pues ya mis padres vendieron la casa y se vinieron también para aquí. Y desde entonces pues aquí estoy. Ahora vamos a poder profundizar en estas cosas. Eulalia, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto Yo hace tengo que viniste? 82 años, vine en el 42, o sea, en el 52, que me he equivocado. Vine en el 52 y tenía 10 años. Pero no viniste aquí a Barberá. No, yo vine a Barcelona. Y de Barcelona he estado en varias zonas de Barcelona, pero al final estuve en San Vicente del Sors. Y desde allí he venido aquí a Barberá. Es decir, que has seguido moviéndote Moviéndome por todos los sitios. por todos los sitios durante toda tu vida. Sí. De hecho, eres una vecina nueva de Nueva, sí. Barberá. ¿Cuántos años hace que vives en Barberá? Desde la epidemia. Desde la COVID. pandemia en Desde el 2020. COVID me vine para acá. Pues es una vecina nueva de Barberá, pero la historia es compartida. Entonces, ya algunas lo habéis comentado, pero os voy a preguntar, ¿vinisteis con vuestra familia? ¿Vinisteis solas? Yo vine con casa de mi hermana. Pero Con mi viniste hermana. sola. Bueno, vine con mis padres y luego mi padre se marchó al pueblo y tú te quedaste yo con me tu quedé hermana. con mi hermana. ¿Y tú, Paqui? No, nosotros venimos, mi madre, mi hermano y yo. Mi padre trabajaba en Burgos y se quedó allí. Entonces vinimos nosotros solas. Porque además Sí. en tu caso, primero pasasteis por Burgos. Sí, Os fuisteis de Gor vivimos 2 años. a Burgos. 2 años en Burgos. Horroroso. Horroroso. ¿Por qué? ¿Qué Porque pasó? no se puede ¿Qué pasó en explicar. Burgos? Porque vivíamos a 4 kilómetros de la capital. Ujú. Trabajábamos, mi hermana y yo. Mi hermana con 14 años y yo ya tenía 18. Entonces teníamos que hacer 4 kilómetros de donde vivíamos. Vivíamos en una casa, las cortinas eran de saco. Con eso ya lo digo todo. Dormimos todos en la misma habitación, partía una cortina, hacía un frío de espanto, allí no teníamos agua, no teníamos nada, ni calefacción, ¿qué va a calentar? Teníamos Un fuego para calentar. un compartimento abajo y criábamos conejos para poder comer. Era horroroso. Entonces, claro, allí no podíamos, porque teníamos que andar 4 kilómetros con un frío de espanto que hace en Burgos, mucho frío. Luego te voy a preguntar una anecdotilla que me explicaste un día sobre esto. Paqui, ¿tú cuándo te viniste? Yo me vine, bueno, ya lo digo, a los 12 años, no me quería venir, porque claro, mis padres se vinieron primero, ¿sabes? Nos quedaron allí con mis abuelos, yo quería muchísimo a mis abuelos, me gustaba mucho el campo, la vida del campo, los animales, y yo la verdad que no quería venirme, pero al final la familia, pues ya te digo, empezaron a tirar unos de otro, y aquí nos vimos. Y bueno, yo no puedo decir que estuve mal, de momento. Sí que es verdad lo que ella dice, que dormíamos todos en una misma habitación y éramos pues 4 hermanos y mis padres.
¿Y dónde os instalasteis cuando llegasteis aquí a Cataluña? Pues a esta habitación que mi tía nos ofreció, y ahí estábamos. Era una habitación compartida un poco, y entonces, bueno, pues nosotros en una habitación con una cortina, mis padres en el otro lado de la misma habitación, y ahí estuvimos. ¿En qué pueblo o en qué ciudad? Vinimos a Cornellá primero. Primero a Cornellá, sí. y luego... Y yo me puse a trabajar con 16 años en una ferretería, ¿sabes? Y bueno, pues así hemos estado, de pueblo en pueblo. Carmela, ¿tú con quién te viniste? Fue una tía mía. ¿Con una tía? No, unos tíos que fueron al pueblo y entonces nos vinimos con ellos, porque mi padre no quería venirse aquí. ¿Tu padre no quería? No. ¿Y quién se quería venir? ¿Tus tíos? Mi madre, porque tenían su familia toda aquí. Porque ya se habían venido antes, Sí, ¿no? Lo que dice ella, que todo el mundo iba tirando... No. Pero todo Se el iban mundo venido venía. antes mi abuela, mi abuelo, mis tíos, todos. Y ella es la única que quedaba allí, en Antequera. Y entonces, dice, llevamos de las niñas, lo mismo consigo yo de irme también. Y eso hizo. Nos trajo una hermana mía y yo, y nos venimos con ella. A poco tiempo, pues se vinieron ellas porque aquí hubo una ría y estaba mi madre. Ay, las niñas que están allí, a ver si le ha pasado algo. Así. ¿Tú te viniste aquí a Barberá? Sí. No, a Sabadell, Sí. A Sabadell. que vivía una tía mía. Y allí nos quedamos. Cuando vinieron mis padres, pues también nos quedamos allí con ellos hasta que cogieron un piso de alquiler. ¿Y tú te acuerdas de la ría? Sí, estaba yo sirviendo, porque yo me coloqué sirviendo. Era joven, pero tenía que, pues no estaba todo el día acá metida, pues me Claro. coloqué a servir. Sí. Entonces, ¿cuál era la situación en vuestros pueblos? ¿Cómo se vivía allí? ¿Por qué vuestras familias decidieron venir? ¿Qué pasaba en Gor? Pues que no había vida, Allí campo. no había trabajo. No había trabajo. No había trabajo. No. Mi padre siempre ha estado trabajando fuera. Entonces, no había vida. Y nosotros nos fuimos a Burgos porque mi padre cayó malo y, claro, teníamos que cuidarlo. Le dio una hemorragia y nos fuimos allí. Como he dicho antes, la casa era a 4 kilómetros. Lo pasamos muy mal. Entonces ya teníamos un primo aquí, en Cataluña, y a raíz de él nos buscó una habitación y nos vinimos. La habitación éramos 4 y mi abuelo, en paz descanse. ¿Qué pasa? Pues que la habitación era como la del Gila. Tenías que... La del Gila, esta referencia ahora ya mucha gente no la tiene. Sí, la del Gila. El Gila, que sí, cerrabas la puerta para echar la cama. Y cuando por la mañana te levantabas para ir a trabajar, pues había que cerrar la cama, para abrir la salir, puerta. claro. Y eso era, bueno, hasta que pudimos ya nosotros en una fábrica, mi hermana en otra, que hacía 14 horas o 20, no sé, muchas horas. Tenía 14 años nada más. Entonces aquí, cuando llegamos aquí, había trabajo. Había trabajo. Si no te gustaba una fábrica, te metías en otra. Entonces pudimos respirar un poco, ya fuimos ganando dinero un poco, porque aquí, claro, si vinimos con una maleta liada con una cuerda en el tren, nos bajamos en el apeadero. ¿Y qué más llevabas aparte de una maleta? Que me lo contaste el otro día. Bajamos en el apeadero, que hoy hay la juventud de hoy no sabe el apeadero lo que es, dónde está, ¿no? Pues nos bajamos allí. Entonces nos trajimos el pajarillo, porque no íbamos a dejarlo por allí. El pajarillo, evidentemente. En el tren. Entonces, en el tren. tú y tu Sentado en la familia, maleta. con la maleta atada con una cuerda, Sentado en... la jaula del pajarillo. Claro. Muy Y bien. como entonces, claro, no habíamos salido nunca del pueblo, pues nos montamos en el tren, nosotros íbamos, mi hermana y yo, contentísimas. Bueno, todo el rato asomado a la ventanilla. ¿Y qué pasó? Se me metió una carbonilla en el ojo y, claro, no podía aguantar. Y veníamos con un primo
mi madre le cogió la camisa, le quitó un botón, que entonces las camisas llevaban botones de nácar, y me la metió en el ojo. Me metió el botón en el ojo. Y yo al cabo del rato pues ya lloraba porque yo decía, esto no sale, es que no se sale. Y salió, me quitó la monta. Y bueno, llegamos al apeadero, nos bajamos del tren, claro, todos los carteles eran en catalán. Y mi hermana y yo flojitas de risa, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice allí? Y había... Esta es otra cosa, llegas a un sitio en el que no sabes el idioma. Entonces la Rambla eran casas bajas y pisos, pero casa. Toda la Rambla abajo, casa. La Rambla de Sabadell. La Rambla de Sabadell. Casa. Entonces había las personas mayores vestidas todas de negro, con las faldas hasta abajo, regando las puertas. Y nosotros íbamos bajando, porque vinieron a buscarnos un amigo con una carretilla, y no llevábamos bultos. Yo qué sé lo que puso en la carretilla, yo ya no me acuerdo. Y bueno, íbamos andando, íbamos mirando, no había nada más que ruido de máquinas, de los telares, de las continuas, nada más que sentía ruido, no había una fábrica, otra, madre mía. Pero cuando llegamos a la casa, pues fue el drama de dormir. Encima teníamos a mi abuelo, pobrete. En fin, para comer, para echar la llave, tenemos que poner la silla encima del pollo de la cocina. Sí. Y la ropa en la habitación con una cuerda de una punta a la otra. Allí colgábamos la ropa, los buquillos que llevábamos. Y bueno, de ahí me podría ir a muchos temas, pero no... Vamos a seguir con la Paqui. Paqui, ¿cuál era la situación en tu pueblo, ahí en Extremadura, y por qué decidiste venir? Bueno, antes no dije que Almoharín es de Cáceres, ¿no? La provincia. No mala, porque mi padre, lo que pasa es que se arruinó. Mi padre llevaba cerdos, tenía muchos, pero le vino la enfermedad esa, se le murieron, se quedaron pues sin nada. O sea, nada. Estuvo trabajando precisamente ahora, hablando de las presas, estuvo trabajando en una, y bueno, decidieron venirse aquí. Primero se vino una tía mía, mi tío, y empezaron a calentarle el coco, porque yo a veces lo echaba en cara a mi tía. Digo, ¿pero por qué le dijiste nada? Que estamos aquí por tu culpa. Y bueno, pues estuvimos una temporada. Mis padres decidieron venirse a coger primero un trabajo y a cogerse una vivienda. Mi tía le ofreció la habitación y luego ya pues nos vinimos nosotros después de estar 2 años con mis abuelos. Mi abuelo no quería venirse para nada. Era bueno. Lloraba, se me abrazaba a mí, como éramos los dos en ese aspecto iguales. Que no querías venir. Sí, nada, no. Pero bueno, muy mal no lo pasamos, la verdad. Estuvimos una temporadita, pero mal, no puedo decir que ¿Y yo... dónde os establecisteis cuando llegasteis aquí a Aquí Cataluña? primero en Cornellá. ¿Pero en la habitación también? Sí, bueno, en la que nos ofreció mi tía. En la habitación Sí. Allí las habitaciones pues era para los familiares. Y todos ¿sabes? juntos en la misma habitación. Yo me recuerdo que mi abuelo, antes de salir de allí, murió en la habitación que había al lado, y yo pues con él, con la mano cogida con él, porque lo quería muchísimo, y es la memoria que tengo, que me duele bastante, ¿sabes? Claro. Y decía, ¿ves cómo no me quería ir yo de allí? ¿Ves? Ahora me voy a morir aquí, y yo no quiero morirme aquí. Y eso me ha quedado a mí, me ha quedado mucho, muy impactado, ¿eh? Pero bueno, al final es lo que hay. Y después empezamos a trabajar. Yo ya, bueno, pues... ¿A qué edad empezaste a trabajar? Con 16 años. ¿En una ferretería? En una ferretería. Trabajaba de 9 a 2 y de 5 a 9. Todo el día. Pero yo encantada, ¿eh? Yo encantada de la vida, yo estaba muy bien. Además lo llevaba un matrimonio. Este matrimonio junto con su sobrina era gente muy buena. Y yo pues estaba muy, muy contenta de estar allí trabajando. Ahora después ya he trabajado, después ya todo lo que ha venido. Ahora vamos a seguirlo con el tema de los trabajos y a qué edad empezaste a trabajar y todo. Carmela,
¿Cómo era la habitación en la que os establecisteis en Sabadell? No, bien, porque era una casa que tenía mi tía. ¿Era una casa que tenía Sí, tu tía? y era un planta abajo y arriba. Entonces estabais todos en la sí. misma casa, no, Sí. no teníais una habitación, teníais No, una casa. Teníamos Bueno. todo, que lo hacíamos todo, arriba y abajo. Y luego ya vinieron mis padres y igual estaba mi hermano mayor y había otros pequeños, otro detrás de él, y yo y otra hermana. Y entonces estuvimos allá a casa de mi tía hasta que vinieron mis padres. ¿Cuántos años viviste allí? Allí pues estuvimos pues, casi 2 años. Y luego cuando vinieron mis padres, porque mi padre no quería venirse, porque claro, él tenía trabajo allí. Él tenía bestias, él las vendía y hacía... Y él no quería venirse a Cataluña. Y mi madre, claro, quería estar aquí porque tenía toda su familia aquí y ella nada más que chinchaba para venirse. Por eso nosotros Claro. nos dejó que nos viéramos primero a ver si tiraban de mi padre. Abristeis el camino vosotras. Sí. Y luego pues, me pusimos a trabajar, primero me puse a servir, después me fui a una fábrica, estuve muchos años trabajando en la legislatura y bueno. ¿Tú también tienes el recuerdo como Paquita del ruido de las, Sí, de las sí, fábricas sí. por todas Yo fui partes? a pedir trabajo en una fábrica y le dije que sí, que sabía. Y no iba a... Y no sabías. En mi vida había visto yo una máquina. Claro. Y entonces el hombre se subió arriba, de una ventana me estaba mirando. Como había que hacer el nudo tejedor, yo el nudo tejedor no sabía hacerlo, pero una señora que me estaba enseñando me decía, hazlo así, así. Me ayudó mucho. Y entonces enseguida aprendí. Porque Claro. como vienes con esa gana y eres joven, pues sí, cuando eso dije, bueno, no sabes mucho, pero bueno. ¿Cuántos años te quedas. tenías cuando empezaste a Pues trabajar? yo tendría unos 12 años. 12 años. ¿Y cuántas 11. horas al día trabajabas? Pues 12 horas. 12 horas. 12 horas ¿A y qué luego hora? plegaba de allí y me iba a otra fábrica. ¿A qué hora empezabas a trabajar? De 1 a 1. A 1 de la noche. O sea, de 1 del, Sí, del mediodía del mediodía a la 1 de la noche. a la 1 de la noche. Que cuando hubo una ría, así una nevada muy grande, íbamos mi hermana y yo, porque siempre íbamos las dos a trabajar al mismo sitio. Y la nieve nos tocaba las rodillas. Y decíamos, ¿dónde está la casa? Que nosotros ya no veíamos ni por dónde teníamos que ir. Y todo eso luego se ha pasado muy mal a lo primero. Pero bueno, se ha pasado bien. Digamos, he estado primero más, pero luego ya me puse a trabajar en la fábrica y ya Poco a vinieron poco. mis padres y ya ellos alquilaron un piso y ya estábamos toda la familia juntas y ya pues bueno, estábamos bien. Eulalia, tu experiencia es un poco diferente porque tú viniste a casa de tu hermana y viniste a estudiar. Yo vine a casa de mi hermana, vine a estudiar porque, claro, yo tenía 10 años y en el pueblo no había estudios te tenías que trasladar a Cuenca. Tú eres de Castilla. Sí, de Castilla-La Mancha. Y entonces, pues, al tenerte que trasladar a Cuenca, mis padres decían, es que todas las mañanas tener que coger el autobús para allá y hasta la noche no vuelve, y yo mi padre cayó enfermo, y entonces pues tenía que ayudarle a mi madre que tenía panadería. Y entonces, pues, poca ayuda con una criatura de 10 años, poca fuerza podía tener, pero hacía lo que podía. Para mover sacos de harina, no sé. Sacos de harina, no, porque eso ya se sacaba con una pala y se hacía. Pero para ciertas cosas, pues sí que era pesado. ¿En qué ayudabas a tus padres ahí en el pueblo, en el trabajo? En el trabajo, pues en ayudarle a mi madre en la panadería, a que llevar la masa, porque teníamos un horno que lo teníamos fuera del pueblo. Lo había construido mi padre. Y entonces llevábamos la masa en un cesto grande y después allí hacíamos el pan, lo pasábamos por el horno y luego lo traíamos a casa, que era donde la gente venía a comprarlo. Vale. Porque era una época en que la gente, como no había horno en el pueblo, había Compraba en uno, tu casa. había uno, pero lo encendían de 1000 a 1000. Cuando había, por ejemplo, las fiestas, pues sí, lo encendían porque hacían las magdalenas y bollos y todas esas cosas. Que este era horno comunitario, ¿no? De todo el pueblo. Pues sí, hacían dulces y entonces lo enchegaban para que todo el pueblo lo hiciera. Pero claro, durante todo el año, si no era fiesta, no lo encendían. Y entonces nosotros lo hacíamos allí y mis padres vendían el pan.
a cambio de harina. Claro. Ellos se llevaban el pan, no pagaban porque entonces el dinero escaseaba. Claro. Y entonces, pues claro, mi padre les daba el pan y ellos cuando recogían la cosecha nos daban trigo. O bien la llevaban al molino, que había un molino también comunitario, y entonces la molían allí, la harina, ellos se quedaban cantidad de harina para ellos para guisar, y entonces nos traían a nosotros la que se había acordado en la marcha del pan. Y entonces, pues, yo como ya no tenía más que hacer allí, no podía estudiar, entonces mi padre, al estar mi hermana aquí en Barcelona, dijo... Te mando para aquí. Mi hermana estaba casada aquí en Barcelona, dice, pues mira, mi hermana dice, ¿por qué no me la dejéis que se venga para acá? Yo la pongo en un colegio a estudiar. Entonces me vine para acá, me trajo mi padre y estuve estudiando aquí estuve estudiando en Barcelona. ¿En qué barrio? En el Guinardó. Que es donde vivo yo ahora. Y entonces yo le ayudaba a mi hermana, porque era una casa muy grande, le ayudaba a la limpieza de la casa y ella me pagaba el colegio. Como si estuviera sirviendo, pero no, era tu casa. Era mi casa. Y entonces, pues, así estuve estudiando aquí la carrera de contabilidad. Era comercio entonces, ahora se la llama contabilidad. Muy bien. Como vemos, las experiencias que han vivido cada una de las invitadas que tenemos hoy son diferentes, dependiendo del pueblo de donde vinieran, de la situación familiar, también de si había ya familiares que se habían venido a Cataluña antes, que los recibieron, dónde pudieron ir a vivir. Entonces, claro, no todas vinisteis aquí a Barberá o a Sabadell. Las que vinisteis aquí, sobre todo Paquita y Carmela. Bueno, yo ¿Cómo era Sabadell? ¿Cómo era Barberá? ¿Qué recuerdos tenéis de cuando llegasteis aquí, del pueblo, de la ciudad? Pues imagínate, si llegamos aquí y no había... Hoy le explicas a los nietos, le explicas lo que hemos pasado y, bueno, ¿qué os dicen? Pasan de todos, se callan y no se lo imaginan. y no valoran lo que hemos pasado, ¿vale? Bueno. Entonces, Sabadell, pues eran lo que hoy ni te imaginas que dices, pero tanto se ha adelantado de bárbaro. Primero, nosotros vivimos en Sabadell, yo qué sé, 30 años. Los otros 30 aquí en Bárbara. Y Bárbara era campo. Era campo. Nada más que la románica, todos los pisos que ves ahora, no había nada. No había nada. Había huertos. Nosotros teníamos huertos cerca de la románica. Había una casa de payés y allí los domingos pues, era la diversión que teníamos con los niños. Entonces yo ya tenía hijos. Y bueno, pero comentando lo de antes, yo creo que soy la que lo ha pasado peor. Todas estáis hablando... Bueno, cada una tiene su experiencia, tampoco vamos aquí a comparar. Y yo pues... Cada uno se queja de más o menos lo que ya ha pasado. Yo me quejo, pues mira, de no querer venir aquí. Pues, pero bueno, me vine y después con mis padres y todo. Al pues final muy has hecho la vida aquí. Muy bien. Porque yo me acuerdo que, madre mía, estábamos esperando que pasara el mes para que mi padre nos mandara el dinero, pues ya debíamos en la panadería y en la tienda de comestibles. Claro. Llegaba lo poquillo que mandaba mi padre, toma tú, y nos quedábamos a oscuras. Se vendía Entonces, mucho fiado. Entonces lo que hacíamos era, cuando era la temporada de la remolacha, pues ir a oscurar, quitarle la hoja, yo siempre la última porque era más joven, y cuando era la de la oliva, pues a coger oliva.
que encendían un mucho fuego frío. y te tenías que ir a calentar las manos. Yo me metí así debajo de él. así, Exactamente. Porque hacía un frío, te quitaban los dedos que no porque tenían dedos. se quedaban Eso de encogidas. recoger Las aceitunas. las La oliva. aceitunas Sí, allí en Sí, Andalucía estáis en hablando Andalucía. ahora. Sí, No, y en sí, Extremadura en también, yo Andalucía. iba con mi Y abuelo. algodón también, que Antes de cogíamos el venirme. algodón, nada más que la puntita así del algodón. Y lo que decía ella, el trueque, había muchísimo. Mucho. Que Sí, por mucho, eso también se vivía un poquito mejor si Sí. podía Sí. salir. Porque si yo tengo esto y tú Sí, tienes lo otro, yo te doy y tú me das. Y le llaman trueque. Sí. Y eso la verdad que fue lo que salvó a mucho. muchísimas Mucha gente, familias. sí, ¿eh? Mi mucha madre gente, también porque iba. había gente que no podía, Claro. no podía ni... Mi abuelo daba las olivas Sí, y a él le daban el aceite. Y así Sí, era. sí, mi madre también iba con un borriquillo, pero iba a las cacerías, que eran lejos, y llevaba a lo mejor frutas, que allí no tenían muchas, llevaba pescado, llevaba cosas así, y las cambiaba por garbanzos, por tocino, por todas Sí, esas sí, el cosas. trueque que se decía. Yo Sí, es que bueno, yo me acuerdo mucho me acuerdo de y todo además eso. he leído Y le daban muchísimo. vales para la panadería para que le dieran pan, Sí. todas esas cosas. Pero ahora que yo estaba muy a gusto de Antequera, yo ¿Tú te hubieses venido? no. Yo Tú tampoco. te hubieses quedado. Tú también te hubieses quedado. Hombre. Tú si hubieses podido escoger, ¿te hubieses quedado en GOR o estás contenta de No, haber venido? venirme, ¿eh? Venirte. Bien, claro. ¿Y tú, Yo me Eulalia, fuera te hubieses quedado en el pueblo? Tú Yo te querías tenía venir. mi pueblo muy bonito. y Entonces, yo me una fuera última quedada. pregunta, chicas. ¿En algún momento de todo este proceso os habéis sentido, os sentisteis solas? Solas como. Bueno, Pues ¿qué sí, sentido? porque- ¿Solas Solas. o a lo mejor abrumadas? O... Yo no. Nosotros- Porque estaba mi familia aquí, mi madre, mi padre, mi hermano. Además, con esa edad, con 12 años, y era joven. pues Yo sí me iba con mis primas por ahí los domingos. era conocer Y todo. bueno, No, nosotros solas, sí, porque nos faltaba alguien, que era mi padre. Claro. Que nosotros, mi padre, poco habíamos vivido los primeros años de la juventud y eso con mi madre nada más, porque mi padre siempre estaba afuera trabajando. Y Entonces, os faltaba esa figura. claro, claro. Y Paqui, Yo de lo que me acuerdo, que ahora me ha venido a la cabeza, era ver el mar. cuando viste el mar por vi primera vez, no paraba, se lo contaba a todo el mundo. A la gente del pueblo, a uno y a otro, estaba como loca, porque claro, yo allí No habías visto nunca el había mar. lagunas y había río. Pero ver el mar, para mí era, bueno, algo. Y yo tenía ganas, porque mis tíos cuando vinieron aquí empezaban a hablarme del tema este. Del mar. Yo tenía una gana, ¿sabe? Y una curiosidad por verlo, que bueno, que no sé, Sí, sí. me gustó mucho. yo sí que lo vi porque de Málaga Antequera, Claro, en está Málaga muy había cerca. más. Y yo estaba hirviendo y me llevaron una vez. Pero yo cuando vine aquí, lo que víamos más era que vi los muy oscuros. Cataluña muy oscura, muy oscura. Como Andalucía estaba pintada toda blanco y era muy blanca. Y yo cuando llegué aquí digo, uy, qué cosa más fea. Qué había pueblo mucha más feo. fábrica, ¿no? A lo mejor. Mucha fábrica, muy negro todo. Y luego, ¿a Mucho dónde humo. venimos aquí? Porque es que te Es que fuiste esto la al gente no se sitio, imagina un poco cómo era en ese se momento. fue a un sitio especial, Sí, ¿eh? sí. O sea, que yo es que, bueno, por libro Sí. lo he leído y mucho, y la verdad que Sabadell y Tarrasa y Sabadell, todo eso era muy oscuro, muy negro No, yo- todo. sí, yo de y Andalucía Cornellá- era muy blanca, todo pintado en blanco. Y nada más que entrar por Andalucía, ves mucha alegría. Mucho sol. Y aquí, tú tan oscuro, tan negro, tantas fábricas. Y dije, Era yo, por, ¿dónde era estamos? por la fábrica. Sí. Los de Sí, la fábrica sí. hacían que la ciudad fuera negra, ennegrecía. Ujú. Pero claro, no está Esto la acostumbrado de gente- verlo eso. En Esto la Andalucía gente, venía no se lo la imagina. fiesta cada año Claro. y cada año por blanco como Sí. todas las Sí. calles, todas las calles, todas las calles. Además fue una Era época era que una maravilla. Es una no época- solamente fue una aquí en época muy mala Cataluña, en también, muchos aquella sitios época. también, ¿eh? Fue una Era época muy Entonces, estaba tenemos que ir oscura. cerrando, tenemos que ir terminando porque ya llevamos un buen rato. Bueno, yo lo que Entonces, quería decir, Dime. que vine, ¿Sí? no quería, pero después me encantó. Yo vivía en Cornellá, luego en la Plaza España, al lado de Montjuïc, me lo pasaba de maravilla. Toda la Rambla, todo aquello, empecé, ¿sabes?, a coger amigos, a salir y bueno. Seguramente que si me hubieran dicho de irme otra vez al pueblo, no hubiera querido. Yo ahora me iría yo, si yo, mi marido viviera, seguro que me iba otra vez.
Aunque yo Bueno, señora, yo la mis añoro hijos también estuvieran mucho, aquí, mi pueblo. iría y vendría, pero Claro. yo me iría otra vez Te irías otra vez. a mi pueblo. Lo echo de menos. Yo mucho. también, claro. Y desde que estoy menos. aquí he ido 3 veces, es aquello muy bonito. Una última pregunta relacionada con esto. ¿Habéis vuelto a vuestros pueblos? ¿Tú has Yo sí, vuelto? yo sí. ¿Tú has vuelto a tu Yo pueblo? cada año. Cada año, porque tienes ahí la casa, ¿no? Todavía. ¿Tú has vuelto a Gor? Sí, me Yo, encanta. ¿Tienes casa y familiares allí o ya no? Ya no tengo a nadie. Iría cada año. Yo pero hace más de 20 años que no voy, la verdad que... Porque ¿sabes qué pasa? Que es una combinación muy mala para ir. Claro. Es ¿Sabes? que está a la otra Entonces, si punta mis de la hijos no península. me quieren llevar, yo tampoco los quiero obligar porque tienen sus vidas. Pues yo estoy sola, pero la verdad que me gustaría. Pero antes, en aquellos años, sí que íbamos, porque íbamos con los coches. Sobre todo estos tíos míos podíais volver. me llevaban siempre, porque no tenían hijos. Me tenían como una hija, adoptada, como quien dice. Y me llevaban allí y yo, bueno, pues encantada Es que de el estar allí. recuerdo del pueblo que tú naces te tira mucho. Sí, sí, a mí me gustaba la Yo- fiesta. Yo iría cada año. Lo que pasa es que mis hijos muchas veces dicen, a ver si vamos a Tequera para conocerla. Digo, pues a ver si vamos. Pero yo sola no me atrevo. Tú sola no te atreves a ir. No. Pero Entonces, vamos a ir cerrando, ¿vale? El mira cierre. la pequeña, mira, esta foto es de joven. Y ahí estaba yo cuidando esos 2 niños. Pero qué bonito. ¿No lo habías dicho que habías traído una foto? Sí, ese lo tengo en A el ver, como monedero una- hace es muy muchos muy años. pequeñita, no sé si Hace va a ver. muchos años que lo tengo. No sé si va a Y ver. eso estaba yo cuidando allí en Antequera. ¿Eres tú? En blanco y negro. Sí. Eres Yo tú tengo a mis cuidando a padres, unos tengo niños. A 2 también. niños, estaba de niñera de 2 niños. De niñera. Pero esto es ahí en Antequera, En ¿eh? Antequera, en Antequera, Qué pasada. en Antequera. Cuando te salen esa foto y no te lo esperas, como me pasó a mí, Qué fuerte. mi abuelo, mi tía, Esa eres lo tú, otro. ¿eh? Sí, esa soy yo. Mira, ahí tendría yo Sí, 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 unos, sí que eres tú, sí. unos 7 u 8 años tendría yo ahí. Muchas gracias. Unos a ver. 7 u 8 años tendría yo. Es genial que ya Mira, trae una ves, foto. Mira. Entonces, vamos a hacer, Y esta foto vamos a ir hace cerrando. años que lo tengo guardado, que no me gustaría de perderlo. Tengo Hombre, que claro ir a que no. ponerlo a que me lo hagan otra vez, porque está muy de eso, ¿no? Y digo, no quiero perderlo. Porque Claro que no. De mi En, niña. en esa època no s'hacien tantes fotos. No, no. Llavors, els barris de Barberà del Vallès han anat creixent i es van configurar durant la segona meitat del segle XX gràcies a l'arribada de persones com les que hem escoltat avui. Aquest procés migratori, que va ser fonamental per al desenvolupament de la zona, continua viu en l'actualitat amb nous moviments de persones que busquen oportunitats. Escoltant aquestes històries podem establir un pont entre el passat i el present, empatitzant amb aquells que, com els nostres avantpassats, continuen sortint dels seus països d'origen per cercar una feina i unes millors condicions de vida a casa nostra. Un recordatori de com les nostres vides i les nostres comunitats estan sempre en construcció, gràcies a qui ha passat abans i a qui continua arribant. Per altra banda, la soledat no desitjada pot aparèixer en diversos moments de la nostra vida, concretament en moments de canvis vitals, com pot ser canviar de lloc on viure, una ciutat nova, una feina nova, nous veïns i veïnes, no conèixer del tot l'idioma, no conèixer els costums o la manera de relacionar-se ens pot fer sentir insegures, aïllades o trobar a faltar les relacions que teníem al nostre lloc d'origen. Avui hem conversat amb la Paquita, amb l'Eulàlia, amb la Carmela i amb la Paqui. Converseu amb la vostra gent gran, escolteu les històries que ens expliquen, perquè de tot això aprenem qui som nosaltres i com hem construït les nostres comunitats.